Hola, acompáñame al taller de Viva Sostenible a aprender sobre el cultivo de hongos y cómo preparar kombucha. Llegué justo cuando acaba de comenzar, así que me senté rapidito. La primera parte es sobre el cultivo de hongos a cargo de Eric Muñoz de Fujinnova. Luego vamos a tener un descansito, vamos a almorzar y la segunda parte en la tarde va a ser sobre probióticos y preparar kombucha a cargo de Readers Rossini. Eric nos dio una introducción bastante completa sobre los hongos, qué son, sus características, y luego nos comenzó a hablar sobre cómo cultivarlos. Para cultivar hongos es necesario un sustrato que les proporciona la alimentación. Ellos se alimentan de glucosa. Entonces nos dijeron que podemos usar conos de pino, como este que ven acá, o corontas de maíz también. Usando una máquina o diferentes técnicas, se pica así en chiquitito y se hace estas pequeñas piececitas que ven dentro. Eso se va a mezclar con la semilla de hongos y luego van a crecer como ven acá. Todo eso de blanco dentro de la bolsa es el hongo y está saliendo por acá y por el otro lado por ranuritas. Los hongos no solo sirven de alimento, sino también puedes construir diversos objetos como este plato y estas cositas. Y ahora que terminamos la parte teórica, por fin llegó la parte práctica. Obviamente primero tenemos que desinfectar la mesa donde vamos a trabajar, asegurarnos que todo esté limpio y luego nos entregaron estas bolsitas ya preparadas con este mix cortado de coronta de maíz. Luego nos entregaron semillitas de hongos que estaban en esas bolsitas vacías que ven al medio. Y mezclamos en la mesa la coronta de maíz picada con estas semillas de hongo. Las mezclamos bien y luego los pusimos de nuevo dentro de la bolsita que teníamos. Unos momentos después. El paso final es simplemente cerrar la bolsita usando cinta adhesiva. Espero que mi honguito crezca así como esos que ven ahí. Y bueno, luego que lo cerramos bien, ya oficialmente terminamos. Las bolsitas tienen unos huequitos y unas ranuritas por donde va a permitir que el hongo pueda respirar. Esa ranurita que ven ahí. ¡Terminé! Esta es mi bolsita. En los siguientes minutos comencé a notar cómo había vapor de agua acumulado dentro de la bolsita, por más que tuviera unos agujeritos, y Eric nos dijo que eso era una muy buena señal. ¡Yes! Esta es la mascotita del lugar. Y bueno, por ahí está la cocina y están terminando de preparar el almuerzo. Mientras esperábamos, Edith, la organizadora del taller, nos dio un pequeñísimo tour por su huerto. Ella misma cultiva estas plantas. ¿Qué es eso? Vainita. ¡Ay, wow! Esta gata está corriendo por acá. Sí, esa es de mastuerzo, ¿eh? Es Ah, el una mastuerzo, trepadora, pero... sí. También tiene diferentes hierbitas como menta, orégano. Y esos baldes que ven ahí los usa para compost. Como hay varias florecitas, entonces pudimos ver un montón de maripositas y diversos animalitos. Como esta. Mira, ya la mariposita. Esta otra de acá y esa hermosa tela de araña que ven ahí. Wow. Llegó la hora del almuerzo a cargo de Readers Rossini y todo su equipo. Tenían kombuchitas ya preparadas como esta y el plato principal era un ají de hongos, que es como un ají de gallina, pero con hongos y estuvo riquísimo. Terminamos de almorzar, descansamos un ratito y comenzó la segunda parte del taller. Nos acomodamos nuevamente en nuestros asientos y como el espacio era un poco reducido, pusimos nuestras bolsas con hongos y semillas de hongos ahí en el estante. El profesor de la segunda parte del taller es Readers Rossini, quien es parte de una empresa que se llama Taita Fermentos y Kombucha, que es una marca peruana que se dedica a la elaboración artesanal de productos saludables a base de fermentos naturales. El taller comenzó mostrándonos qué es un SCOBY, que es un acrónimo de la colonia simbiótica de levaduras y bacterias, que se utiliza en la producción de varias bebidas y alimentos. En este taller nos vamos a enfocar en kombucha. Ese líquido marrón que ven en estos envases es kombucha, que es una bebida fermentada usando hojas de té. Readers nos explicó los pasos para preparar nuestra propia kombucha. Primero vas a necesitar 1 litro de agua filtrada, purificada y 10 gramos de té. Preparas una infusión de este agua y té y luego lo cuelas y a eso le añades 50 gramos de azúcar refinada. En todo este proceso debes evitar la contaminación lo más posible. Entonces tienes que asegurarte de que todos los materiales que vas a usar estén estériles. Echas esa mezcla de infusión de té colada con azúcar en un envase y asegúrate también que hay un poquito de espacio de aire, ¿no? Que no esté justo al ras lleno el envase. Y luego le añades el SCOBY. ¿Qué es eso? Es eso que ven que está sacando de su otro envase a este envase. El SCOBY es súper importante porque contiene las bacterias y levaduras que van a hacer que este líquido de té, esta infusión de té y azúcar se fermente. Este primer paso de fermentación se conoce como OF1 y es súper importante cubrir este recipiente con papel sintético o tela de algodón, pero algún material que permita que estas bacterias y levaduras respiren.
que ingrese el aire. No usen tapa o algún tipo de cierre completamente hermético. En este caso están usando, ¿no?, papel sintético y están usando un hilo grueso para ajustar. Y listo, ahora solo tienes que esperar entre 15 a 20 días para que este líquido fermente y se comience a transformar en lo que se conoce como kombucha, que se ve algo así. Este líquido es tomable, pero si quieres agregarle diferentes sabores, ya pasamos a lo que se conoce como F2, que es el proceso de añadir saborizantes. Yo probé un poquito de este producto de la F1 y la verdad sí me gustó el sabor, estaba rico. Un tip que nos dio Readers es que para la F1 podemos usar un recipiente que tiene como esos cañitos, porque esto va a hacer que sea más fácil la colección del producto de la F1. ¿Qué puedo utilizar en la saborización de la kombucha? Nos dijo que podíamos usar hierba fresca, hierba seca, comino, especies, frutas. Nos recomendó específicamente las frutas ácidas, no los frutos dulces como la sandía, porque él dice que cuando él lo ha probado, o sea, el sabor se va, no tiene mucho sabor. Y que también tenemos que tener cuidado con la canela, porque eso puede hacer que el producto no llegue a fermentar. Bastante interesante. Entonces, con el producto de la F1, con esta kombucha colectada, se les van añadiendo diversas cosas para saborizar. En el taller le añadimos piña en cubitos, hojitas de menta y un anisito estrella, kion también. Y bueno, eso se deja entre 15 a 24 horas macerando. Y ya después a ese producto, el producto de la F2, lo colocas en una botella que esté cerrada herméticamente. Y este ya es el paso que se conoce como F3. Pero antes de pasar a la F3, nos continúa dando ciertas técnicas y recomendaciones en base a esa experiencia. O sea, él tiene una empresa donde producen kombucha de forma comercial. Y bueno, nos dio consejos de productos, de sabores que él recomienda. En este caso nos estaba hablando de la zanahoria y nos dijo que algo bonito de esto es que, bueno, eso le va a dar un colorcito especial a la kombucha que prepares. Ya, entonces agregar el puré de zanahoria pues, para dar el colorcito de la Fanta. ¿Ya? Preguntaron en la espirulina, ¿no? Hay una espirulina que es la clorela, que es azul, de la color de la playa, ¿no? Esa es buenísima. Igual, ya el limón, lo podemos sacar un poco de esa cascarita. Después de sus consejos, nos comenzó a hablar del F3 y de lo importante que es ese paso, que es donde pones el producto de la F2 en una botella cerrada herméticamente. Es en la F3 donde se da lo que se conoce como carbonatación natural, debido a la producción de dióxido de carbono. Esto le va a dar esa característica de efervescencia a la kombucha. Nos contó que para este paso se puede usar una botella de plástico con tapa bien cerrada o una botella de vidrio, pero lo recomendable es una botella de vidrio y se deja a temperatura ambiente 24-25 grados Celsius. Si le añadiste fruta en la F2, en la F3 va a carbonatar súper rápido, aproximadamente en 24 horas. Entonces, después de un día de carbonatación en una botella hermética, ya está listo para tomarlo o lo puedes poner en la refri y ya lo tomas cuando quieras. Y ahí oficialmente terminé el taller y lo último fue para los que estaban interesados en preparar su propia kombucha. Readers nos dio un poquito de Scooby. Para eso nos habían pedido que traigamos unos envases de vidrio, que son esos que ven ahí. Y bueno, ya nos partió un pedacito y nos dio a cada uno. Ese es el mío, yo traje uno bastante grande. Y nos daban un poco de líquido, ¿no?, de esta infusión de té con azúcar. Y luego un pedazo del Scooby. Como había bastante Scooby, pues nos llegaron a dar un montón a todos. Esto es todo el Scooby que me dieron y que me voy a llevar a casa. Y también mi bolsita de corontas de maíz con semillas de hongos. Unas últimas instrucciones de Eric sobre el cuidado de nuestros hongos y todo el equipo que participó. Aprendí muchísimo. ¡Gracias! 2 horas después. Esta será la casita de mi honguito. Espero que crezcas. Y unos días después mi honguito creció.